Mateo 2, del 1 al 12, dice lo siguiente. Después que Jesús nació en Betlem de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron: en Betlem de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Betlem, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Betlem dijo: Id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo hayáis encontrado, avisadme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, ellos se fueron, y he aquí la estrella que vieron en el oriente los precedía, hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con un grande gozo, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo nos cuenta muy poco acerca del nacimiento de Jesucristo. De hecho, los únicos datos específicos que nos dan son el lugar, que fue en Belén, y el momento. ¿Qué momento fue este? El reinado de Herodes. En cambio, Mateo nos narra una historia acerca de las consecuencias del nacimiento de Jesús. ¿Qué historia es esta? Es la de la visita de los magos. Y en este pasaje, en este último culto de domingo de este año, vamos a aprender acerca de dos reyes, pero también aprenderemos acerca de dos reacciones. Si Mateo nos cuenta la historia de los magos, es porque ven ahí una ilustración gráfica de unos principios trascendentales de un enorme significado para nosotros hoy, para nuestras vidas hoy, y que tienen que ver con la realidad de Jesús y de sus derechos soberanos de nuestras vidas, la realidad de que Jesús es Rey, de que Jesús es Señor sobre nuestras vidas. Y sobre todo, en este último domingo del año, cuando estamos a las puertas de iniciar un nuevo año, aprender de este pasaje es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir evaluar este año que estamos dejando, pero también tomar una decisión muy importante en la vida de nosotros y en la vida de nuestras familias al comenzar este nuevo año que se avecina. Pero dijimos de que el pasaje nos habla de dos reyes. Primero se nos menciona a Herodes. Herodes era un usurpador. Él hacía bien en temblar por su trono. ¿Por qué digo que Herodes era un usurpador? Porque él ni era de la casa de David, ni mucho menos tenía derecho al trono de David. En cambio Jesús, tal y como Mateo nos ha demostrado desde el primer versículo de su evangelio, versículo que en miércoles pasado hemos estudiado, Jesús era hijo de David y reunía las condiciones necesarias para ser el rey de los judíos. Por un lado, el contraste entre el rey Herodes y el rey Jesús nos conduce a preguntarnos qué clase de rey queremos que gobierne sobre nosotros. Al ver el contraste entre Herodes por un lado y Jesús por otro lado, nosotros vamos a poder responder qué clase de rey ha gobernado sobre nosotros este año que está por finalizar. Pero también al ver el contraste entre Herodes y Jesús, vamos a poder responder qué clase de rey deseamos, queremos que reine sobre nosotros este próximo 2015. Pero por otro lado, también en el pasaje de Mateo 2, del 1 al 12, se nos presenta un contraste. Un contraste entre Herodes,
y los magos. Este contraste nos conduce a examinar con quiénes de ellos nos identificamos en nuestra reacción ante el reinado, ante el señorío, ante la soberanía de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y es lo que vamos a aprender, mi familia, con esta predicación, con este sermón, que nos va a invitar a la reflexión, al examinar nuestras vidas sobre ante quién nos estamos sometiendo, ante quién nos someteremos y cómo viviremos. Pero para comenzar a hablar de estos dos reyes, tenemos que responder primero una pregunta. ¿Qué clase de rey era Herodes? Los detalles que proporciona Mateo acerca del carácter del rey Herodes y de las motivaciones de Herodes concuerdan perfectamente con lo que sabemos de Herodes por la historia secular, específicamente por la historia de los judíos descrita por Flavio Josefo. Los contemporáneos de Herodes le llamaban a él el Grande. ¿Por qué le llamaban a Herodes el Grande? Por diferentes razones. Primero, porque su poder era extenso. Segundo, por el control férreo con el que Herodes gobernaba. Pero también le llamaban el Grande por las obras vistosas con las que Herodes embelleció Palestina. Otro dato muy importante que tenemos que saber de Herodes es que él era idumeo, es decir, era del pueblo de Edom. Él no era judío. Era de un pueblo de judíos que se había mezclado con otros pueblos, y eso formó el pueblo idumeo. Pero ¿cómo fue que llegó Herodes al poder? Herodes debía su posición en el trono al poderío de Roma. Pero algo que caracterizaba a Herodes es que él no tenía ni lealtad por Roma ni lealtad a Israel. Él mostraba nada más lealtad a uno a otro en la medida que con esa lealtad él pudiera satisfacer sus propios intereses egoístas, sus propias ambiciones, sus propias metas. La grandeza del reinado de Herodes más bien fue una grandeza personal, porque él buscaba engrandecerse a sí mismo, él buscaba su propia gloria. Él no contribuyó ni a engrandecer al imperio romano ni a Israel, excepto por los monumentos que Herodes dejó en Israel. En otras palabras, el egoísmo, la codicia, la ambición eran las fuerzas motrices del reinado de Herodes. Herodes sabía perfectamente, sabía muy bien que los judíos en general no lo querían, no le daban su apoyo, sino que le daban el apoyo a la familia Asmonea. ¿Quién era esta familia Asmonea? Eran los descendientes legítimos de los sumos sacerdotes de Israel. Por eso que el pueblo judío, o la gran mayoría del pueblo judío, le daba su apoyo a esta familia Asmonea y no a la familia de los de Herodes, que como les dije antes, era de origen idumeo, no eran judíos, eran de Edom. Herodes se caracterizaba por ser un déspota sin escrúpulos. Herodes tuvo una verdadera paranoia y obsesión por la seguridad de su trono. Tanto así que hacia finales de su reinado, esta inseguridad obsesiva llegó a proporciones tales que él llevó a cabo una liquidación sistemática de todos los supervivientes de la línea Asmonea. Pero lo más terrible de todo eso, que entre la línea Asmonea estaban su propia esposa, Mariamne, y sus dos hijos, Alejandro y Aristóbulo. ¿Qué quiere decir? Que la ambición de Herodes, su codicia, su vanagloria era tan fuerte que él incluso llegó a matar miembros de su familia. Esto ocurrió unos pocos años antes de la matanza de los niños de Belén, de la matanza de los inocentes, como se les conoce. Y es que si una persona era capaz de liquidar a su propia esposa y a sus hijos, a su propia sangre, ¿qué no sería capaz de hacer con gente con la que no tenía ningún vínculo? Así era Herodes. Nadie en Jerusalén se atrevía a oponerse a Herodes. Él sabía controlar a la gente por medio de una mezcla de amenazas y halagos, de violencia y generosidad. El mayor de los regalos que Herodes le había dado a Israel había sido el grandioso templo de Jerusalén, una de las más grandes bellezas arquitectónicas que se pudo haber visto. Pero él no lo había construido por piedad, no lo había construido porque realmente quería dedicarle algo a Dios, como vemos en el caso que nos cuenta el profeta Samuel con el rey David, que él quería edificar casa al Señor. Herodes no.
Herodes construyó ese grandioso templo de Jerusalén como un monumento a su propia gloria, como un medio por el cual él podía ganar la gratitud de los líderes religiosos. Líderes que a su vez, por medio de los chantajes, por medio de distintas cosas que Herodes daba, se quedaban callados ante los abusos que Herodes cometía en el poder. Pero a pesar de todo esto, en ese lugar, en ese tiempo, a juzgar por las apariencias, Herodes era un hombre muy religioso. Él se presentaba como un hombre muy religioso. Y es que quien al ver el gran templo de Jerusalén no habría imaginado que Herodes era un rey piadoso, el más piadoso de los hombres, que había dedicado tanto, que había invertido tanto en embellecer ese templo. Pero él lo había hecho por intereses egoístas. Él lo había hecho para satisfacerse a él mismo. Y es que aquí podemos aprender algo. La espiritualidad debe de ser medida no por la ostentación que ella realice en público. En otras palabras, la verdadera piedad no se mide por todas las cosas externas que uno pueda manifestar ante las personas o cuando está rodeado de personas. La verdadera piedad no puede ser medida por obras de caridad. La verdadera piedad, la verdadera espiritualidad cristiana solo puede ser medida por la obediencia íntima a la voluntad de Dios. Herodes no obedecía la voluntad de Dios. No le importaba la voluntad de Dios, sino que le importaba nada más seguir su propio camino, hacer su propia voluntad para vanagloriarse él mismo. Apariencias de religiosidad, hipocresía, grandes monumentos y grandes atrocidades, la injusticia y la tiranía encubiertas por el chantaje, mucha sofisticación en la superficie, pero mucha miseria en el fondo. Así era el reinado de Herodes. Así era Herodes. Herodes sabía identificarse con la religión siempre que servía, o siempre que ésta le ayudara a servir a sus propios intereses particulares, a su propia agenda, a su propia codicia, a cumplir sus propias metas. Pero en los momentos decisivos, en los momentos de la verdad, Herodes no hacía la obra de Dios, al contrario, hacía la obra del diablo. Y es que podemos aprender otra cosa de acá. Cuando el ser humano, incluyéndolo a usted e incluyéndome a mí, cuando el ser humano obra para fines egoístas, sin tener en cuenta los designios de nuestro Dios creador, soberano, Rey del universo, ya está obrando conforme a la voluntad satánica. Si usted o si yo obro para mis propios fines egoístas, sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios me ordena, yo no estoy sirviéndole a Dios. Yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Usted tampoco, al actuar de esa manera, está obrando conforme a la voluntad satánica. Y es que cuando hablamos de nuestra relación con el mundo, con la carne y el diablo, en la práctica viene a ser una sola relación. No podemos tener relación con el mundo sin tener relación con la carne y el diablo. No puedo tener relación con la carne sin tener relación con el mundo y el diablo. No puedo tener relación con el diablo sin tener relación con la carne y el mundo. Servir a uno de ellos es servir a los otros dos. Rechazar a uno es rechazar también a los otros dos. Y en el caso de Herodes, veíamos que él servía al mundo, manifestado en su servicio y pleitesía al imperio romano, del cual él se aprovechaba para sus propios fines. Él también servía a la carne, porque él siempre buscaba sus propios intereses egoístas, satisfacer su propia ambición personal. Y vemos que cuando Herodes intentó matar a Jesús siendo niño, servía tanto al mundo, a la carne, como al diablo mismo. Imaginémonos nosotros que si Herodes hubiera logrado matar a Jesús cuando Jesús era niño, se habrían destrozado los propósitos divinos para la redención del hombre. Nosotros estaríamos aún sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados. Obviamente, como hemos aprendido también este año en la campaña del Plan Eterno de Dios, eso no podía ser posible. Pero Herodes buscaba eso, sirviendo a Satanás
sin estar consciente que lo estaba sirviendo. Pero, ¿por qué decimos que lo estaba sirviendo? Porque estaba sirviendo al mundo y se estaba sirviendo él mismo, a su propia carne. Pero, entender todo esto, aprender todo esto de Herodes, nos debe llevar a nosotros a hacer una pregunta hoy, este 28 de diciembre de 2014, a unos pocos días de terminar el año y de comenzar uno nuevo. ¿Qué pregunta es esta? ¿A qué rey serviremos nosotros? ¿A qué rey servirá usted? ¿A qué rey he servido este 2014? ¿A qué rey servirá el próximo año? ¿A qué rey he servido yo? ¿A qué rey han estado sirviendo su esposa, su esposo, sus hijos? Aquí no basta dar respuestas fáciles, porque van a decir, no, a Jesús, pastor, a Jesús. Yo he estado sirviendo a Jesús y solo Él. Recordemos, según la apariencia, Herodes era un hombre piadoso. Nosotros, de igual manera, podemos enseñar a la gente, engañar a la gente, enseñar nuestra piedad, o incluso podemos engañarnos a nosotros mismos con una fachada de religiosidad y de falsa piedad, de caridad que podemos proyectar. Pero lo que cuenta no es solamente lo que proyectamos. Lo que en verdad cuenta es el deseo fundamental en nuestras vidas de amar a Dios y de amar sus caminos y por lo tanto de cumplir su voluntad, lo cual se manifiesta siempre en una obediencia inmediata a la palabra de Dios. Las apariencias de piedad no cuentan, cuenta la obediencia inmediata a la palabra de Dios. Pero entonces, para poder responder a qué clase de rey serviremos nosotros, ya hablé de Herodes, ya respondí qué clase de rey era Herodes. Ahora debo hacer otra pregunta. ¿Qué clase de rey es Jesucristo? Y es que con la misma pregunta, si ustedes han puesto atención, vemos una gran diferencia entre estos dos reyes. Porque la primera pregunta es ¿qué clase de rey era Herodes? Ya pasó. La segunda pregunta es ¿qué clase de rey es Jesucristo? Él sigue gobernando, Él sigue reinando. Naturalmente, Mateo en el capítulo 2 no pretende dar una respuesta completa. ¿Por qué? Porque él está presentando a Jesús cuando aún Jesús era un niño. En realidad Mateo va a usar todo su evangelio para responder qué clase de rey es Jesús. Todos los demás evangelistas también van a usar todos esos evangelios para responder qué clase de rey es Jesús. Toda la Biblia nos habla de qué clase de rey es Jesús. Pero del evangelio de Mateo aprendemos totalmente que el reinado de Jesucristo es muy diferente al de Herodes. Primero, el reino de Jesucristo se caracteriza por ser un reino de justicia. No una justicia superficial, no una justicia limitada, no una justicia de este mundo que puede proceder de nosotros mismos. No, el reino de justicia de Jesucristo es un reino de una justicia profunda, íntima, eterna, santa, que exige no solamente actos justos, va más allá, exige motivaciones justas. Es una justicia que procede de un corazón regenerado. La clase de justicia que hemos aprendido en las predicaciones de nuestro pastor, de Pastor Javier, que hemos visto de Mateo 5 en el Sermón del Monte. Esa es la clase de justicia que se establece en el reino de Jesucristo. Pero en segundo lugar, el reino de Jesucristo es un reino establecido no por las agresiones de una tiranía, sino por el sufrimiento y la muerte del mismo rey. Jesús fue a la cruz a fin de redimir a su pueblo y trasladarlo de la potestad de las tinieblas a la potestad de su reino eterno, como lo enseña Colosenses 1:13. El camino a la cruz fue el camino de Jesús también al trono. Y es que fue después de efectuar la justificación de nuestros pecados por medio de ofrecerse a sí mismo que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como lo enseña Hebreos 1:3. Fue después de padecer la muerte y gustarle en nuestro lugar que Jesús recibió la corona de gloria y honra, como lo enseña Hebreos 2:9. ¿Y esto para qué? A fin de llevar a muchos hijos, entre los que nos encontramos nosotros, a la gloria.
Pero para poder llegar Él a la majestad y llevarnos a la gloria, Él previamente tuvo que ser perfeccionado por aflicciones, por diversas aflicciones, como le enseña Hebreos 2:10. El camino de la coronación conducía primero a la humillación de la cruz. Y es que Jesucristo, antes de poder convocar a sus discípulos al monte para decirles toda potestad, Él dijo toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Antes de Él poder decirles a sus discípulos que en Él estaban contenidas todo el poder y la autoridad en los cielos como en la tierra, y mandarlos entonces a discipular con esa autoridad y en base a ese poder a las naciones. Antes de eso, Jesucristo subió a otro monte, y a ese monte subió con una cruz a cuestas al Calvario para morir. Así es el reinado de Jesucristo, mi familia. Es rey por haber sido el siervo sufriente conforme a la voluntad eterna de Dios, porque esa era parte del acuerdo, del pacto eterno que había hecho con el Padre para cumplir el requisito para heredar todas las cosas. A Jesús le debemos lealtad no porque nos ha vencido con un poder despótico. Le debemos lealtad porque Él nos ha redimido con su sangre. Vemos entonces que Jesús es toda la antítesis de Herodes. Entre ellos vemos un contraste entre la justicia y la injusticia, entre la autoridad y la tiranía, entre la verdad y la mentira, entre el amor y el egoísmo, entre el sufrir y hacer sufrir a otros. Vemos un contraste entre la luz y las tinieblas. Esos son los dos reyes. Esos son los dos reyes que nos presenta este pasaje. Pero hay muchas cosas acerca de cómo sería el reinado de Jesucristo que en el pasaje que estamos estudiando hoy queda aún para el futuro. Mateo posteriormente lo va a seguir contando cuando siga narrando la vida de Jesús en su evangelio. Pero volvamos ahora al capítulo 2 de Mateo. En ese capítulo, como les dije antes, Jesús es solo un niño. La naturaleza de su reinado aún no se ha narrado en el evangelio. Sin embargo, Mateo sí nos anticipa cómo será el gobierno de Cristo, el reinado de Cristo, al citarnos las palabras de los escribas. Y es que recordemos que ante la pregunta de Herodes, ¿dónde ha de nacer el Cristo?, Herodes convocó a los escribas para que le dijeran a dónde. Los escribas inmediatamente lo dijeron. Y ellos solo necesitaban contestar ¿dónde? Porque eso es lo que preguntó Herodes. Ellos necesitaban contestar nada más: el Cristo va a nacer en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta Miqueas. Pero ellos siguieron citando lo que decía el profeta. Los escribas inconscientemente, al seguir citando lo que decía el profeta, describieron el carácter del Mesías y señalan el gran contraste entre su reinado y el reinado de Herodes. Mateo 2, 4 al 6 dice: Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron: en Betlem de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Betlem, tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Y es que en este pasaje vemos algunos matices significativos del reinado de Jesucristo. Vemos que Jesús, en vez de abusar al pueblo, Jesús lo apacentaría. Jesús como rey no busca sus propios intereses, sino que busca la gloria del Padre. Jesús, en vez de servirse a sí mismo, Jesús formaría un pueblo para la gloria de Dios. Siempre reconocerá que el pueblo que gobierna es posesión especial de Dios. Tito 2:14 nos enseña esto. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Jesús es un rey que se dio a sí mismo para rescatarnos de nuestra vida de pecado, para purificarnos y hacernos un pueblo especial para Él, para posesión de Él, para posesión de Dios. Por tanto, vemos que el reinado de Jesús
no se caracterizaba por satisfacer sus propias ambiciones egoístas, sino por satisfacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Es la oración que le enseñaría a sus discípulos. Hágase tu voluntad es la misma oración que Él hizo en medio de la angustia en el huerto de Getsemaní horas antes de morir. Hágase tu voluntad. Es la regla de vida de Jesús y la regla de su reino. Hágase tu voluntad es la regla bajo el cual cada hijo de Dios que ha decidido vivir ante el señorío de Cristo debe de vivir. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es la manera que nosotros tendríamos de haber vivido este 2014. Pero preguntémonos, ¿vivimos así? Este 2014 que se caracterizó porque nosotros en todas las circunstancias y momentos de nuestra vida dijimos, hágase tu voluntad. Dijimos, hágase tu voluntad en mi vida, Señor, todo este año. ¿Vivimos así? Le dijimos al Señor, hágase tu voluntad en mi familia. Hágase tu voluntad en mi matrimonio. Hágase tu voluntad en la vida de mis hijos. ¿Vivimos de esa manera buscando la voluntad de Dios en nuestras familias? Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida profesional, en mi vida académica. Hágase tu voluntad, Señor, en mi empresa. Hágase tu voluntad, Señor, en mis planes. Hágase tu voluntad, Señor, en mis finanzas, en mis presupuestos, que se haga tu voluntad. ¿Vivimos de esa manera? Hágase tu voluntad en mis relaciones. Hágase tu voluntad en mis decisiones. Hágase tu voluntad con mis amigos. Hágase tu voluntad en mis momentos de diversión. Hágase tu voluntad cuando nadie me ve. Vivimos así. Y es que hágase tu voluntad. Buscar la voluntad del Padre contenida en las Escrituras es la regla de vida en el reino de Jesucristo. Por eso es que de esa manera Mateo nos anticipa la clase de reinado que Jesús traerá y nos señala claramente el contraste entre Jesús y aquel rey que quería eliminar a Jesús. Herodes no apacentaba al pueblo, sino que se presentaba a sí mismo a expensas del pueblo. Para Herodes, el pueblo solo existía para satisfacer sus intereses ambiciosos. Poco le importaba que el pueblo fuera el pueblo de Dios. Pero nuevamente les pregunto, mi amada familia, ¿qué clase de rey verdaderamente deseamos que gobierne sobre nosotros? ¿Qué clase de rey quiere usted que gobierne en su vida? ¿Qué clase de rey ha gobernado este año? ¿Qué clase de rey quiere que gobierne el próximo? ¿Seremos verdaderamente pueblo de Dios y nos mostraremos a someternos al Señor de Jesucristo? ¿O acaso daremos la espalda a Dios y a su ungido a fin de montar nuestros propios imperios humanos? ¿Usted se va a someter al señorío de Jesucristo en su vida o quiere montar su propio reinado, su propio imperio humano hecho por usted? Usted en su matrimonio va a buscar enseñorearse de su esposa o de su esposo como su propio imperio humano, o se somete al señorío de Jesucristo en el matrimonio, es decir, o Jesucristo es el Señor de su matrimonio. Usted va a buscar enseñorearse de sus hijos como su propio imperio, o va a buscar que Jesucristo sea el Señor de sus hijos. Usted va a buscar enseñorearse haciendo su propio imperio de su vida profesional, de su empresa o de sus finanzas, o va a buscar que Jesucristo sea el Señor de sus empresas, de su trabajo, de sus finanzas. Usted va a buscar formar un propio imperio de sus relaciones y sus decisiones en sus relaciones, o va a buscar que el Señor de sus relaciones sea Jesucristo. ¿Qué va a hacer usted este año? ¿Qué va a hacer? En sus metas, ¿está usted buscando su propio imperio o está dejando que Jesucristo sea el Señor de sus metas conforme a la voluntad de Dios expresa en la palabra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir con los magos de Belén o nos vamos a quedar en Jerusalén en medio del confort, conformándonos con el abuso de la injusticia de un reino tirano que nosotros mismos hemos querido crear en nuestro corazón? ¿Qué vamos a hacer? Y es que hace muchos siglos antes de que esto se escribiera, Josué había lanzado un gran reto al pueblo de Israel que lo encontramos en Josué 24:15. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis,
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y es que la propuesta que está poniendo enfrente Josué del pueblo de Israel es muy parecida a la propuesta que en este sermón, con la palabra, pretendo ponerle enfrente a ustedes, exponerle a ustedes. Hay dos reyes. ¿Bajo qué rey se van a someter? ¿Herodes o Jesús? Ya vimos las características de uno y de otro reino. Josué le dice lo mismo. Decidan ustedes a quién van a servir. Al mismo que han servido este año y los años anteriores en su antigua manera de vivir. Cuando estaban al otro lado del río, cuando no eran cristianos, en caso de contextualizarlos a nosotros. Van a servir a esos mismos dioses, a esos mismos ídolos que tenían antes de conocer a Cristo, de conocer la verdad. O van a servir y someterse al reinado de Jesucristo, del Señor. Yo ya tomé mi decisión. Yo voy a servir al Señor. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿A qué rey va a servir usted? Con el contraste de estos dos reyes que nos presenta Mateo 2, del 1 al 12, tenemos que tomar una decisión. Decida usted. Decida usted. Pero también hablamos de que no solo se nos presentan dos reyes en esta historia, se nos presentan dos reacciones. Y para ayudarnos a tomar esa decisión, Mateo nos invita a que consideremos dos reacciones ante el reinado de Jesucristo. Por un lado, la reacción de Herodes. Por otro lado, la reacción de los magos. Podemos seguir el ejemplo de Herodes, cuya consecuencia final será intentar eliminar a Jesús y evitar a como dé lugar, por el medio que sea, los derechos soberanos y supremos de Jesús sobre nosotros como Señor. O podemos seguir el ejemplo y los pasos de los magos. Aquellos que dejaron ese palacio y dejaron atrás a Herodes y caminando hacia Belén, se postraron ante Jesús reconociéndolo como rey. Veamos primero cuál fue la reacción de Herodes. La reacción de Herodes tiene al menos tres fases descritas por nosotros en Mateo. En primer lugar, la noticia acerca del nacimiento del rey de los judíos le provoca a Herodes turbación. ¿Qué quiere decir con la palabra turbación? Quiere decir desconcierto, le provoca incomodidad, preocupación, sentido de amenaza. Luego, Herodes reacciona ante los magos con una máscara de hipocresía, fingiendo satisfacción y manipulando la religión a sus propios fines egoístas. Y en tercer lugar, hace todo lo que pueda para eliminar al heredero legítimo al trono. Analicemos cada una de estas brevemente. Comencemos con la turbación, con la preocupación que sintió Herodes. Ya hemos dicho que Herodes era un usurpador que ocupaba el trono que pertenecía a la casa de David. No es de sorprender entonces que Herodes reaccionara tan negativamente ante la noticia del nacimiento del príncipe legítimo de la casa de David. Mateo 2:3 dice: Pero al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Jesucristo es el dueño legítimo de nuestras vidas porque es nuestro creador. A Él le debemos todo lo que somos. Fuimos creados para servir y glorificar a Dios. Él debe de ocupar el trono de nuestras vidas. Pero desde que el hombre cayó en pecado, el hombre ha pretendido gobernar su propia vida y forjar su propio destino. Desde que el hombre cayó en pecado y nosotros desde nacer damos la espalda a Dios y pretendemos sentarnos en el trono de nuestra vida. Consciente o inconscientemente, muchas veces todos nosotros hemos atentado contra los derechos legítimos de Jesús como Señor en nuestras vidas. La Biblia claramente nos dice, por ejemplo, en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente que a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y nos sigue más adelante diciendo el escritor de Hechos en Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierte de su maldad. Pero muchos, cuando pretendemos seguir gobernando nuestras vidas, tergiversamos esto
Y para nosotros está bien que el Señor nos bendiga, que Jesús quiera bendecirnos. Sí, Señor, bendíceme, bendice, dame, pero le pedimos para nuestros propios placeres, como lo dice Santiago. Pero no nos gusta la idea de que cada uno se convierta en su maldad y que reconozca que Jesús es Señor y Cristo sobre su vida, soberano sobre su vida, someternos a su señorío, someternos a su reinado. Por eso es que la situación de algunos no es tan distinta con la de Herodes. Herodes quiso seguir siendo el rey de toda una nación. A veces nosotros pretendemos seguir siendo reyes de nuestras propias vidas. Por tanto, así como Herodes fue un usurpador, nosotros también nos comportamos como usurpadores del reinado de Cristo sobre nuestras vidas. Queremos usurpar el derecho que Cristo tiene de gobernar cada área de nuestra vida: familiar, financiera, matrimonial, académica, las amistades, las decisiones, las metas. Queremos usurparle el derecho a Cristo de gobernar sobre esas vidas para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Queremos buscar nuestra propia voluntad y no la de Dios. Nos aferramos a nuestra supuesta libertad sin comprender que nunca seremos verdaderamente libres mientras luchamos contra la verdad de Dios y con nuestro Rey. La verdad nos hará libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es del mismo Rey que tenemos, Jesucristo. Muchas veces nos aferramos a nuestro trono sin ver que la única esperanza en nuestras vidas, para que nuestras vidas sean bien gobernadas, es que permitamos que Jesucristo sea el Rey de las mismas. Pero esto solo es la primera fase de la reacción de Herodes. Vamos a ver la segunda fase, la fase de la hipocresía religiosa de Herodes. Después de la turbación viene la estrategia sutil, el engaño y la hipocresía, la piedad fingida, la religión manipulada. Leamos Mateo 2 del 7 al 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente de parte de ellos el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Betlem dijo: Id, informaos diligentemente acerca del niño, y tan pronto como lo hayáis encontrado, avisadme para que yo también vaya a adorarlo. Imagínense Herodes, avíseme, yo lo quiero ir a adorar. Hipócrita, él no quería adorarlo, él no quería matar. Ocupa la hipocresía religiosa. Avíseme, yo lo voy a adorar. Yo también lo quiero conocer. Yo le quiero servir. No, matarlo quería. Una de las reacciones más típicas de las personas que son confrontadas con las demandas del señorío de Cristo, que se establecen en la palabra de Dios, es la de afirmar su religiosidad. Cuando las personas son confrontadas con las demandas que hace Cristo como Rey en la vida de una persona, dicen: no, si yo también soy creyente, no sabía que yo también soy cristiano. Si yo creo en Dios, yo tengo fe, yo también voy a la iglesia y también sirvo. Pero jamás han permitido que Jesucristo gobierne sus vidas. Ni siquiera conocen sus enseñanzas. Y los que las han oído, los que las conocen, les vale. Dicen: no, ellos quieren vivir como ellos quieran. No los obedecen. Quieren creer en Dios a su manera. Por lo tanto, quieren vivir a su manera. Y dan por sentado que tienen el pleno derecho de vivir como a ellos se les dé la gana. Es mi vida, yo hago lo que quiero. No te metas en mi vida, no te metas en mi matrimonio, no te metas en mi empresa. Mira, de la iglesia para afuera, no te metas conmigo. No tenés derecho. No, mi vida es mi vida. Mi matrimonio es mi matrimonio, mis hijos son mis hijos. Mi empresa es mi empresa. Mis amigos es mis amigos. Mi novio es mi novio, mi novia es mi novia. Y así comienzan a decir. Cuando se les habla de Jesús y enseguida ponen una máscara de piedad diciendo: no, si yo también soy cristiano. Herodes fingía piedad a fin de engañar a los magos. Y su propósito era eliminar al rey. Rey que amenazaba sus propios intereses, sus propias ambiciones. Pero aquellos que utilizan la religión como una fachada tienen lo siguiente en común con Herodes: que en ambos casos su religiosidad hipócrita es una excusa para no afrontar los verdaderos derechos de seguir a Cristo,
de los derechos de Cristo, del señorío de Cristo, lo que Él demanda como Señor y como Rey. Sí, pueden ir a la iglesia todos los días si quieren. Pueden cumplir rigurosamente con todas las normas. Se pueden discipular, pueden diezmar y ofrendar, pueden servir, pueden hacer distintas cosas. Pero si alguien no ha reconocido que Jesús es Señor y Rey en su vida, si no le sigue verdaderamente y muestra que le sigue verdaderamente obedeciendo diariamente su palabra, esa persona es de la escuela de Herodes. Fueron juntos a la escuela, fueron juntos a la misma U y se graduaron juntos. A la escuela que enseña que el trono le pertenece a uno mismo. Que lo más importante es seguir sus ambiciones egoístas, es buscar sus propias agendas y no hacer la voluntad de Dios. Esa es la escuela de Herodes, la que se opone en contra del señorío de Cristo. Para algunos, como para Herodes, la religión que se han inventado, aún en el nombre de Cristo, no es más que un medio para sentirse bien, un medio de autosatisfacción y una excusa para que ellos puedan seguir o ustedes puedan seguir su propio camino. La diferencia entre Herodes, que quiso matar a Jesús cuando era niño, y el mundo de hoy, que margina a Jesús, solo es una diferencia de grado, pero no es una diferencia de esencia. La esencia es la misma carnalidad de los corazones endurecidos, porque en ambos casos los derechos legítimos del rey son negados. Pero hay una tercera fase de la reacción de Herodes, que fue la de persecución. Mateo 2, 16 al 18 dice: Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció sobremanera, y enviando soldados mató a todos los niños menores de 2 años en Betlem y en sus alrededores, conforme al tiempo que particularmente había indagado de los magos. Cumplióse entonces lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel llorando por sus hijos, y no quiere ser consolada, porque ya no existen. El nacimiento de Jesús era una verdadera amenaza para Herodes. A Herodes solo le quedaban 2 opciones: o reconocían los superiores derechos de Jesús al trono, o lo eliminaba. Pero Herodes era un hombre embriagado por el poder durante años, que previamente no había vacilado en utilizar la violencia para mantenerse en el trono. Él de ninguna manera estaba dispuesto a renunciar. Y la consecuencia fue la gran matanza de los niños en Belén. Todos los niños varones menores de 2 años fueron asesinados. Naturalmente, nosotros hoy, ante tal atrocidad, decimos: yo sería incapaz de hacer eso. Es posible que sí, pero no es imposible. ¿Por qué? Para empezar, ¿quiénes de ustedes han sido reyes alguna vez? ¿Han sido reyes? ¿Han tenido su reino? Por eso es bien apresurado decir que no seríamos capaces de hacer lo que hacía Herodes, o lo que hizo Herodes. Imagínense si usted y yo ostentáramos un poder absoluto, si no tuviéramos que darle cuenta a nada ni a nadie por nuestras acciones y decisiones, si tuviéramos criados y criadas, si tuviéramos soldados dispuestos a realizar nuestro trabajo sucio, y tuviéramos una corte dispuesta a aplaudirnos, a celebrarnos, a halagarnos, pero también a proveer justificaciones para todos nuestros actos, ¿qué no seríamos capaces de hacer para mantenernos en el poder, para mantenernos en el trono? Con que no somos capaces de hacer a veces por mantener nuestras finanzas, por mantener nuestro estatus, por mantener nuestra condición. Imagínense todo un reino. ¿De qué no seríamos capaces? ¿Y de qué no somos capaces ya? ¿De qué no somos capaces ahora? Cuando empezamos a sentir la presión del evangelio. Cuando aquel compañero de discipulado, cuando su discipulador, cuando su director o pastor, cuando su líder, cuando compañeros de estudio o trabajo que son cristianos, cuando su esposa, cuando su esposo. ¿Cómo responden cuando cualquiera de ellos los confrontan, lo exhortan y lo amonestan a vivir una vida conforme al evangelio? Cuando empiezan a exhortarnos a dejar nuestro pecado, a decirnos que debemos de cambiar de vida, que debemos de arrepentirnos.
Cuando nos hablan de un Jesucristo que exige ser nuestro Señor y de un Dios que no solo es amor, sino también es santo y que también es juez justo. Entonces una de dos. O aceptamos lo que nos dicen o buscamos la manera de deshacernos de ellos como sea. Obviamente no estoy hablando de eliminarlos físicamente, como Herodes. Lo hacemos de otras maneras. Se comienzan a esconder de su discipulador o de esos hermanos que muchos los confrontan. No vienen a los discipulados. No, voy a castigar al pastor y no voy a ir a la iglesia, me voy a dejar de congregar. Qué castigo, ¿verdad? Los ignoran, no los saludan, le paran la cara, destruyen su reputación a base de chismorreo, se burlan de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Intentan hacerle la vida intolerable porque ellos le han hecho la vida imposiblemente incómoda al mostrar las demandas de Jesucristo como Rey y como Señor. Las pretensiones de Jesús son radicales, mi familia. Las pretensiones de Jesús son radicales. Él es el Rey, Señor de nuestras vidas. Su palabra es verdad y debe ser seguida. Su ley es ley de vida y debe de ser obedecida. Él es Dios y su autoridad sobre nosotros es absoluta. Por lo tanto, solo hay dos reacciones: la aceptación o el rechazo. O bien está con los magos o está con Herodes. No hay otra opción. Pero ya hablamos de la reacción de Herodes. Hoy hablemos de la reacción de los magos en Mateo 2, del 10 al 11. Entonces, al ver la estrella, se regocijaron con un grande gozo, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros, y le ofrecieron como presentes oro, incienso y mirra. Y en estos dos versículos, el versículo 10 y 11, Mateo nos muestra la triple reacción de los magos. Así como la reacción de Herodes tenía tres fases, la reacción de los magos también tenía tres fases. Y la primera de ellas era el gozo. El Antiguo Testamento, por medio de escribas que citaron al profeta Miqueas, le dijeron a los magos: a Belén. Y la estrella también le dijo a los magos: a Belén. Es esta plena coincidencia lo que llena de gozo a los magos. Aquí está la revelación natural de Dios, la estrella, que aparece en confirmación de la revelación especial de la palabra de Dios, la profecía de Miqueas. Los magos se regocijan al ver la estrella, la cual se detiene sobre aquel que un día diría de sí mismo lo siguiente, que está en Apocalipsis 22:16. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Los magos conocerían al Rey, conocerían a aquel que había creado las estrellas, aquel que le había contado, aquel que les conocía cada una por su nombre. Conocerían a aquel que creó las estrellas que son más numerosas que los habitantes del mundo, aquel que había determinado las características distintivas de cada una de ellas. El gozo de los magos era la esperanza de encontrarse con su Rey. Ellos no tenían derecho, ellos no eran judíos, eran extranjeros, pero Dios les dio el regalo de que reconocieran quién era el Rey, y ellos se gozaron con eso. Todo creyente verdadero participa del mismo gozo. Para nosotros, por gracia, por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios, hemos visto la manifestación del Rey en nuestras vidas de una manera espiritual por la fe. Pero también para nosotros, el Rey está aún por manifestarse. No hemos tenido la experiencia que tuvieron los magos de verlo cara a cara, pero la tendremos. Sin embargo, aún sin haberle visto, le amamos. Y al creer en Él, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, como lo dice 1 de Pedro 1:8. A quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y esto nos lleva a la segunda fase de la reacción de los magos. Esto es la adoración. Al estar los magos finalmente ante la presencia del Rey de los judíos que ha nacido,
El gozo que hacía unos momentos ellos sentían se convirtió en algo más sublime, en adoración. Literalmente el texto dice que cuando vieron al niño cayéndose, se postraron y le adoraron. Se cayeron en reacción espontánea, como si no pudieran hacer otra cosa. Algo les abrumó en ese momento. El gozo estalló en ellos. Cayeron de rodillas, se postraron ante él y le adoraron. Y es que eso es la adoración. La adoración es la respuesta humana a la revelación que Dios hace de Él mismo. La adoración es la respuesta del creyente ante la revelación del carácter y la persona de Dios. La adoración es la confesión del creyente que ha entendido que por gracia, sin merecerlo, he entendido que Dios es ahora mi Dios. Antes yo no lo veía como Dios, pero ahora entiendo que Él es el único Dios verdadero y que Él es mi Dios. La adoración es la admiración de las cualidades del carácter de Dios, de las maravillas de su obra. Y concreta y específicamente, la adoración es el descubrimiento de que Jesucristo es Dios, es Señor, es Rey. El reconocimiento que Jesucristo es la manifestación más clara y perfecta de Dios. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ante esa manifestación de Dios en Cristo Jesús, la única respuesta es la adoración. Cuando por gracia conocemos que Dios se humilla por nosotros, toma forma humana, se reviste de un cuerpo que le permita conocer en su propia experiencia nuestra miseria, nuestra tristeza, nuestro dolor, para que con su vida nos dé salvación y vida eterna. ¿Quiénes somos nosotros para quedarnos de pie delante de Él? Debemos de postrarnos y adorarlo. El Señor que hizo el universo encarnó. El creador de todo se hizo siervo. El rico se hizo pobre por amor a nosotros. Al entender bien esto, al entender bien una realidad como esta que se nos expone en la palabra, no hay otra reacción posible más que postrarnos delante de Él en adoración y gratitud. Pero veamos hoy la última fase de la reacción de los magos. Ellos abrieron sus tesoros. Su adoración no quedó nada más en palabras, no quedó solo en palabras. La adoración conduce a la generosidad. La adoración, cuando es genuina, siempre nos estimula la entrega, al sacrificio y al servicio. ¿Qué es la adoración sino la expresión máxima de nuestra devoción y amor? Quien siente devoción siempre desea entregarse a aquel a quien ama. Eso es lo que hicieron los magos. Dieron al niño lo mejor que tenían: oro, incienso y mirra. ¿Y nosotros qué? Al conocer la santidad y misericordia de Dios en Jesús, solo cabe la entrega incondicional de todo lo que somos y tenemos. El apóstol Pablo la expresa de la siguiente manera en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Ante la gran misericordia de Dios, lo más lógico que podemos hacer al entender que éramos despreciables y miserables por nuestro pecado ante la santidad de Dios, ante su justicia merecíamos la muerte y la ira eterna. Pero al entender que ese mismo Dios santo, justo y poderoso es un Dios de gracia, misericordia, amor y bondad, que nos extendió su mano y nos sacó del hoyo cenagoso, lo lógico es que nuestros cuerpos, que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ante la inmensidad del regalo que Dios nos da, porque lo que merecíamos era muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ante la inmensidad de ese gran regalo, la única respuesta válida, la única manera de expresarle una adoración razonable es que nos ofrezcamos nosotros mismos a Él por completo.
Aquí en Mateo 2, en el pasaje que hemos visto en esta mañana, tenemos una ilustración de verdaderos adoradores que lo manifestaron siendo genuinos dadores. Repito, tenemos una clara ilustración de verdaderos adoradores que lo manifestaron siendo genuinos dadores. Ellos en ningún momento vacilaron en hacer un largo y difícil viaje. Probablemente viajaron más de 1600 kilómetros, sin carreteras, sin vehículos. ¿Para qué? Para tributar adoración a Jesús, al Rey. Y no solamente se postraron con regalos únicos, sino que eran regalos definitivamente adecuados para el Rey. Oro, porque era y es ciertamente un Rey. Sí, Jesús es Rey de reyes, Señor de señores. Incienso, porque es verdadero Dios, porque Él es sumo sacerdote, porque la plenitud de la divinidad habita en Él, y por medio de Él nos podemos presentar delante de Dios, porque Él mismo es el camino, la verdad y la vida que nos conduce a Dios. Y mirra, porque también Él es el ungido, quien se hizo verdadero hombre, destinado a morir, y esto porque así Él lo quiso. Pero, ¿qué haremos hoy, mi familia? ¿Qué hará usted hoy, este 28 de diciembre de 2014, que está a punto de terminar el año y comenzar el otro? ¿Qué hará usted hoy? ¿Contemplará a aquel que encarnó para morir, para que ustedes pudieran vivir para siempre? ¿Caerá ante Él en reconocimiento de su señorío y su divinidad? ¿Le va a adorar? Le dirá: Señor, aquí estoy, no tengo nada que darte que no provenga de ti. Por lo tanto, te doy mi propia vida. Quiero pertenecerte. Quiero que tú seas mi Rey, verdaderamente mi Rey. ¿Qué le daremos hoy a nuestro Señor y a nuestro Rey? ¿Qué le dará usted hoy y todo el próximo año? ¿Le daremos oro ofreciéndole homenaje como nuestro Rey, entregándole las riendas de nuestra vida, lo más valioso de nuestra vida, sujetándonos a su autoridad y a su reinado y señorío? ¿Le ofreceremos incienso reconociéndole como Dios mismo, reconociéndole como el sacerdote supremo en nuestras vidas, el único mediador entre nosotros y Dios, el camino, la verdad y la vida? Le daremos mirra, viendo en Él al ungido de Dios, quien se hizo hombre y se ofreció a sí mismo en sacrificio perfecto para la expiación de nuestros pecados. Le daremos gracias porque Él es nuestro Rey, nuestro sacerdote, nuestro profeta, nuestra propiciación, porque Él es nuestro Dios. ¿Quién ha sido su Rey? ¿Quién será su Rey? ¿Qué reacción va a tener hoy usted a partir de hoy? ¿Qué decisión tomará a partir de hoy ante el reinado y señorío de Jesucristo?